Comentábamos además que Monterrubio da un giro sobre sí mismo en esta propuesta que hace este año, que vemos muchas cosas que ya hemos visto, comentaba Miguel, pero que habrá nuevas propuestas. Paco López, Albert, da la sensación de que hace lo mismo, es decir, da vuelta de tuerca sobre lo que ya nos ha mostrado muchas veces, es decir, un barroquismo exquisito, y además se parodia, podríamos decir, es decir, extiende el barroquismo a su punto más álgido, ¿no?, de la sensación. Sí. Pero siempre con un toque de vanguardia, sí, siempre le aporta un pequeño toque de vanguardia y también siempre evoluciona sobre sí mismo, ¿no? Sobre todo en los acabados y en las decoraciones, que Paco es una persona, pues, un especialista en esto y la verdad, pues siempre mejorando un poquito sobre sí mismo. Yo creo que ya Paco López Albert, en la opinión de muchos, consiguió ser el ganador moral, ¿no?, de la última edición con la falla del farolillo. O sea, mucha gente decía, no va a ganar, pero ¿qué falla más bonita han puesto este año en convento? Sí, no, el equipo de trabajo de Paco López Albert pretendía el año pasado lo que se consiguió al final, ¿no? Más que ganar era sembrar la duda. Hacer pensar un poquito sobre qué era lo necesario o qué era lo que le gustaba al fallero, ¿no? Entonces, pero tú hablabas de que no cambia nada, es que un artista de clase con estilo propio no tiene por qué cambiar, tiene que evolucionar sobre sí mismo, pero igual que Julio Monterrubio. ¿Qué cambia de Julio Monterrubio? No cambia nada. O sea, es una falla la que nos ha presentado, que era más o menos lo que se esperaba, una vuelta sobre sí mismo, pero más o menos lo que se esperaba. Propuesta Convent Jerusalén. Paco López ha hecho una falla para todos los públicos, una falla muy bonita y yo creo que para todos los públicos. O sea, le puede haber dado vuelta de tuerca, no le puede haber dado vuelta de tuerca. El año pasado hizo una falla muy bonita, como tú has dicho, y este año, aparte de bonita, es una falla vuelvo a decirlo, para todo tipo de público, ¿no? Que a lo mejor la falla de Julio Monterrubio, pues a lo mejor no es para todo tipo de público, porque ese estilo de falla pues no lo persigue todo el mundo. Es una línea quizá más de vanguardia, evidentemente, y el barroquismo es más fácil. Evidentemente está ahí, porque lo he dicho antes, son dos grandes maestros y dos grandes maestros que hay que seguir, ¿no? Bueno, en el caso de Paco López Albert, además con la presencia del indiscutible Pepe Puche. Sí, yo creo que tener en cuenta. Encima ha ganado más aún si cabe Paco López dentro de su equipo con la inclusión de este gran artista como es Pepe Puche. Yo creo que también le ha venido muy bien el proyecto de falla de este año para esa inclusión de Pepe Puche, aunque según conversaciones también con él, realmente el proyecto ya estaba decidido antes de que Pepe Puche tomara la decisión, aunque luego eso lo han hablado entre ellos y tal, pero la verdad es que yo creo que les viene calcado a los dos el proyecto. Yo creo que es un proyecto que va a ser ilusionante. Javi Tejero, ¿cuál es el éxito de Paco López Albert? ¿Y puede ser este el año de Paco López Albert y de Convent? Hombre, puede ser, evidentemente que puede ser, está en la terna de favoritos, se están intentando hacer las cosas lo suficientemente bien como para que sea, pues quizás la oposición a Nou Campanar. Es una falla, la de el lema falles.som, ¿no? Es una introspección del mundo de la fiesta, del mundo de las fallas, es una falla de falleros y de fallas a la antigua usanza. Pues del estilo de la que otros maestros ya cultivaron en un pasado, o sea, como los grandes, pues Julián Puche, Juan Huertas, Modesto, Regino, un poco huele a falla clásica, ¿no? Pero aportando su punto de vanguardia, ¿no? Y su crítica del mundo de la fiesta actual, en los años 2000 y pico. Y evidentemente lo que vamos a tratar, o lo que se va a tratar de quemar ahí, va a ser un poco pues las ignominias de la fiesta, lo que está bien en la fiesta, lo que se debe de cambiar. Un poco es un análisis profundo de la fiesta fallera, no? Any també molt important per als de la comissió de Salvador Giner número 9, els de Nacho Ordena, complixen 125 anys d'història i ho fan en una proposta de Vicent Llàcer prou divertida, yo creo. Sí, ¿no? bueno, yo creo que en la línea del año pasado. Yo creo que Jordana, yo creo que con más dinero, con menos dinero no se puede hacer más. Yo creo que realmente 180.000 euros, creo, ¿no? Que ronda aproximadamente. Y que da gusto ir a ver esa falla el año pasado con la falla de España. La verdad es que fue una pasada. La verdad es que lo divertida que fue. Bueno, así se llevó el primer premio de Ingenio gracias a la sección especial. Y la verdad es que yo creo que este año va en la misma línea, es decir, una falla muy divertida. Dicen las malas lenguas que incluso más divertida que la ñ de España. Hombre, Vicente Llàcer, que aunque la gente diga, no, claro, hablas así porque es amigo tuyo, no es que es amigo mío, es que es mi ojito derecho en este momento. En el tema de es que iba a decir una cosa, yo soy amigo de Miguel Primi, no vean ustedes cómo me ha puesto en directo. Sí, la verdad que sí. Desde el cariño, sin acritud. Sin acritud, no. Hombre,
Vicente Yacer, digamos que está en un momento de crecimiento personal, tanto él como su equipo. Entonces, en este momento, pues digamos que no hay nadie de vuelta, que todos los miembros del equipo estamos de ida, con muchas ganas y con ganas de, sobre todo, pues como decíamos, igual que Julio Monterrubio en su estética, pues nosotros de reinventarnos y hacer que el guión pues sea dinámico y que vaya variando y evolucionando con el tiempo. O sea, no tenemos por qué ceñirnos a los, digamos, a los parámetros estándares que hay respecto a un guión. Y de hecho vamos a intentar pues evolucionar un poquito y aportar cosas nuevas, ¿no? Pero Dos bueno, camaleones, ¿no? Son la imagen de esta comisión, la de como, hombre, como referente de cambio, el animal que mejor lo simboliza y mejor lo representa es el camaleón. Y luego cambio. escenas por ahí perdidas por la falla, que no vamos a desvelar, obviamente, pero que pueden ser un guiño cómico que intentaremos por lo menos no dejar indiferente a nadie, ¿no? Y hacer un desarrollo de lo que es la sàtira hasta el punto màxim. I clar, jo ara tinc un problema, perquè el temps en directe en els programes s'acaba. He parlat de Nacho Jordana, què passa si no parle ara del Pilar? T'imagina't, primer programa ahir. Usted se arreglarà con don Emilio Polo. No, don Emilio Polo és amic i no tindrà problemes i així té la seva falla. També una proposta que plantarà José Lafarga per a la comissió del barri del Pilar Sant Francesc, aproximadament 240.000 euros se parla. I una proposta que jo, a nivell personal, me sembla molt visual y cree que en esa plaza pot aprofitarse moltíssim, ¿no? Dona la sensació. Sí, de hecho, el artista José Lafarga junto con el diseñador Alejandro Santaeulalia, que son las dos personas encargadas de llevar a cabo este proyecto, entre otras, pues sí que han estado varias veces en la Plaza del Pilar, aprovechando también los estudios académicos de Alejandro Santaeulalia, que es arquitecto técnico. Pues, claro, pues lógicamente pues hicieron sus mediciones de la plaza y tomaron perspectivas, y sí que se ha estudiado este año, por lo menos se ha estudiado la plaza, y sí que se intentará que todas las entradas estén cubiertas y que el fallero pueda tener un golpe de vista que le sorprenda y que le haga engancharse a la falla que visita, ¿no? Javi. Además, Alejandro Santaeulalia, si no recordamos mal, pues ayudó a su padre Miguel Santaeulalia en la anterior propuesta, en la única de Miguel Santaeulalia en la Plaza del Pilar. Y si vemos bien la composición, Don Dinero, correctamente. Creo que fue en 2001, ¿no? Y por la propuesta que hemos visto ahora hace un momento en el boceto, pues evidentemente se reproduce la típica escuadra de la Plaza del Pilar, ¿no? O sea que probablemente será no la sorpresa, porque José Lafarga ya no es una sorpresa desde el año pasado cuando ganó en San Vicente, pero desde luego es la propuesta a seguir por lo que pueda aportar de nuevo en la sección especial. Señor Gisbert, la Plaza del Pilar suele ser una de las más complicadas, dicen, para plantar, pero también una de las que más apetitos despierta, ¿no? Sí, yo creo que encima este año, por el proyecto de falla que es, incluso le han buscado aquello de la trasera, ¿no? Porque parece ser que el fantasma este que va en la góndola tiene una capa demasiado grande y demasiado tal, pero por lo visto Lafarga le está sacando bastante Está partido resuelto, a eso, ¿no? porque en el Pilar siempre se ha dicho que había que darle la vuelta. Sí, hay una escena, macroescena, que sube hasta más allá de los 10 metros y que sí que respeta un poco lo que es la estructura de trasera y hace que la falla por detrás no se quede sin contenido, como ha pasado algunas veces en la Plaza del Pilar, porque quizás no era necesario, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que pues aquí José Lafarga, ya acabo, pues está aquí ante un reto y una revalida de demostrar quién es el nuevo José Lafarga, como ya nos mostró un poquito lo que podía ser en San Vicente Periodista Zati el año pasado. Yo creo que es una falla que opta, desde luego, a mucho más de lo que parece. Sí, estoy de acuerdo con Javi, es justamente lo que iba a comentar, que ha dicho Miguel, que yo creo que es una oportunidad muy grande para José Lafarga después del año pasado. Yo creo que es el año para que él se asiente en la sección de especial, y yo sinceramente fueron de los maquetas y de los proyectos que más me ilusionaron cuando fui a la presentación. Es una falla también muy clásica, es decir, muy de estilo barroco, pero bueno, la verdad es que Lafarga, que su fuerte es la pintura, puede dejar perfectamente esa falla muy bien acabada.